La pandemia del COVID-19 ha cambiado nuestras vidas, las vidas de todos nosotros y de todas nosotras. La forma en la que consumimos, vivimos y trabajamos, pues evidentemente ha cambiado. Hemos conocido confinamientos, hemos conocido una serie de nuevas medidas preventivas que han sido necesarias, y dentro de las relaciones laborales y dentro del mercado de trabajo, o dentro del trabajo, hemos conocido lo que se llaman los sectores o los servicios esenciales. Son servicios que siempre han estado ahí, pero bueno, pues la pandemia nos ha hecho redescubrirlos como algo verdaderamente esencial y como algo necesario, ¿no? Y especialmente el sector de los cuidados. Hemos visto también un auge de la economía de plataformas y hemos podido ver la problemática de las personas que trabajan en el empleo informal. Hoy en Crónicas Hilacha, COVID-19 y trabajo decente. Las propias medidas que se han adoptado frente al COVID-19 y que han sido necesarias también han generado algunas situaciones de desigualdad. Tanto en Latinoamérica como en Guipúzcoa había una serie de sectores que venían ya, bueno, pues padeciendo una determinada precariedad laboral, y son sectores que la pandemia nos ha hecho, digamos, redescubrir como sectores esenciales. Y luego la pandemia pues nos ha hecho también ver que había un grupo de personas trabajadoras que tanto en Latinoamérica como en Guipúzcoa pues bueno, estaban trabajando en el empleo informal. En los países del sur estamos hablando de entre un 60 y un 90% de las personas trabajadoras, y aquí podríamos estar hablando de en torno a un 18-19% de las personas trabajadoras. El COVID-19 ha hecho que no puedan trabajar y les ha dejado no solo sin ingresos como otras personas, sino también sin prestaciones económicas de desempleo. En este marco de aislamiento social obligatorio, lo que estamos viendo es que se pone al descubierto la precariedad y la desigualdad de nuestro pueblo, y particularmente de nosotras las mujeres. La consigna de quédate en casa hace agua en dos sectores. No se pueden quedar en casa quienes no tienen casa, no se pueden quedar en casa quienes trabajan al día, no se pueden quedar en casa quienes viven en condiciones de hacinamiento, sin servicios básicos. La crisis es económica, la crisis es alimentaria, porque nosotros tenemos que volver a pensar en la soberanía alimentaria. Los grupos económicos suben los precios, el ingreso desaparece, cae. Los grupos económicos nos dicen que vale más la economía que la vida. ¿Cómo ha afectado el COVID-19 o las medidas que se han adoptado en relación al COVID-19 a las mujeres trabajadoras? En Guipúzcoa, pues bueno, podemos hablar de un número significativo de personas que trabajan en los cuidados, pues bueno, que son mujeres, yo diría incluso que emigradas, muchísimas de ellas. No se pueden quedar en casa las trabajadoras esenciales, sectores del Estado fuertemente feminizados, trabajadoras de salud, cuidadoras de niños, de adultos mayores, de mujeres víctimas de violencia, personas que limpian o cocinan. No se pueden quedar en casa las mujeres que son víctimas de violencia de género. Fue una situación de mucho riesgo para muchas mujeres. Dentro del boom que ha experimentado el teletrabajo, pues que de cara a que no se diesen las interacciones sociales más habituales que podía haber en un centro de trabajo, lo primero que se hizo fue adoptar medidas para facilitar o implementar el trabajo a distancia, ¿no? Puede ser, esto venía afectando ya a las mujeres trabajadoras en mayor medida que a los hombres, y esto hay que explicarlo así porque es así, y puede ser una nueva vuelta de tuerca a este tema, precisamente porque ahora se va a simultanear, no ya en el mismo momento, sino también en el mismo espacio, lo que son las tareas de los cuidados, por ejemplo, de los hijos y de las hijas cuando han cerrado los colegios, con el propio trabajo, ¿no? Entonces, claro, la medida que han adoptado muchísimas mujeres trabajadoras que se han visto en esta situación, pues ha sido prolongar la jornada laboral mucho más allá de que tuviese que finalizar. Los contagios de COVID-19 dentro de los ámbitos sanitarios y sociosanitarios se reconozcan como contingencia profesional, lo que posibilita pues que las personas dentro de esos ámbitos que tengan un contagio de COVID puedan acceder a mejores prestaciones económicas, por ejemplo, durante su periodo de baja. Al principio de la pandemia, podemos decir que en marzo-abril del año 2020, un grupo de personas bastante numeroso dentro de la clase trabajadora pues tuvo que ir a trabajar con síntomas de COVID-19, porque a los médicos, las médicas, las enfermeras, los enfermeros, los celadores, pues bueno, se les reconocía esa contingencia profesional, lo cual insisto en que es bueno,
pero no se les reconocía a las subcontratas, a personas que trabajaban en las subcontratas de limpieza o en las subcontratas de vigilancia de seguridad, ¿no? Bueno, pues entre las personas, vamos a decir que en aquel momento su salario les permitía tener sus necesidades básicas cubiertas, pues bueno, fueron alrededor del 10% las personas que tuvieron que acudir a trabajar a su puesto de trabajo con síntomas de COVID-19. Pero entre quien no tiene o entre quienes su salario no les permitía, bueno, pues tener las necesidades básicas cubiertas, estamos hablando de prácticamente el doble de personas, ¿no? Entonces, bueno, nos decían que el COVID-19 pues, no entendía de clases sociales. Bueno, pues hemos visto que el COVID-19 entiende de clases sociales, y no solo de clases sociales, sino incluso de diferencias salariales dentro de la propia clase trabajadora. Yo creo que la pregunta que tenemos que lanzarnos efectivamente es si hemos aprendido algo del COVID-19, y yo creo que la respuesta es que, bueno, desde luego estamos todavía camino de ello y nos queda bastante que aprender.